La sabiduría del abuelo te protege de un grave error. Episodio número 93. En la niñez y en la adolescencia, una de las actividades que más me agradaban era visitar la casa de mis abuelos. Era un lugar lleno de amor, de paz, de tranquilidad y lo que más me gustaba a mí, había muy buenas historias. El abuelo Leonidas fue el primer emprendedor de la familia, el que sembró la semilla que luego germinó en las siguientes generaciones y de la cual sin duda yo me contagié. El abuelo había nacido en las primeras décadas del siglo XX, cuando el mundo era muy distinto al que, por ejemplo, yo vivía en mis años de juventud. Las ciudades estaban lejos de ser las urbes de concreto que son hoy y no había atascos de tráfico, no había excesos de ruido, no había contaminación, era otro mundo completamente diferente. La vida era tranquila, apacible y a pesar del trabajo que se realizara, había mucho tiempo para disfrutarla. Eran épocas en las que acaso el único lujo que las familias podían darse era el de tener una radio, de esos grandes que incorporaban un gran parlante que con el paso del tiempo solo emitía sonidos distorsionados. Nada de televisión y en casos muy excepcionales se contaba con una línea telefónica. Eran épocas en las que todos los vecinos se conocían por su nombre y era, por supuesto, muy difícil guardar secretos. Se convivía con la naturaleza, se apreciaba la belleza del amanecer y la majestuosidad del atardecer o de la noche iluminada por las estrellas. Las mejores tonadas eran las que cantaban los pájaros y los niños no gozaban de las libertades de hoy, pero tampoco corrían los peligros que los acechaban en el presente. Era una vida completamente distinta en la que ser feliz no era tan difícil como quizás lo sea hoy en día. De eso era precisamente de lo que me hablaba el abuelo cuando lo visitaba. De niño, mientras él estaba reclinado en su silla mecedora, de madera clara, yo me sentaba en sus piernas y con juicio, en silencio, escuchaba sus historias. El abuelo era un gran contador de historias, lo que hoy se conoce como storyteller, y como era un hombre culto, las enriquecía con un vocabulario muy elegante. Y así pasábamos horas. Cuando crecí y ya no era prudente sentarme en sus piernas, lo acompañaba en una silla que él mismo eligió para nuestras conversaciones. Me relataba cómo habían sido los comienzos de su empresa, recordaba perfectamente los nombres de sus clientes, me contaba cómo fue su primera venta y se conmovía hasta el llanto hablando de sus queridos empleados. Quizás, sin que yo lo percibiera, fueron esas conversaciones las que sembraron en mí la semilla del emprendedor que despertó muchos años después, y de niño recuerdo soñaba con ser como el abuelo. Quería crecer rápido para seguir sus pasos, para trabajar en la empresa familiar y para estar a su lado. Luego, la vida me llevó por caminos muy diferentes, pero la influencia del abuelo fue absolutamente crucial. Una de las enseñanzas que me marcó y jamás olvidaré es que los clientes son como gotas de agua. Todos son parecidos, pero no hay dos iguales. Sí, tal y como lo escuchas, los clientes son como gotas de agua, todos son parecidos, pero no hay dos que sean iguales. Esa era una premisa que él aplicaba en su negocio y no solo con los clientes, sino también con sus empleados. Los conocía muy bien a todos porque los observaba detenidamente, porque les preguntaba mucho, porque los apreciaba. Él me decía, cada cliente Álvaro es como la primera novia. No importa que después vengan otras más, la primera siempre es especial. Eso era lo que me decía. A lo que se refería el abuelo era que no podemos contar a todas las personas con la misma tijera, cortar a todas las personas con la misma tijera porque no hay dos personas iguales. Cada uno, cada persona tiene algo que la hace especial y única y el abuelo tenía una rara habilidad para detectarlo y sacarle el máximo provecho. Con el paso de los años, descubrí que las palabras del abuelo estaban cargadas de sabiduría. Por un tiempo, lo confieso, las olvidé y contrario a lo que él me había enseñado, trataba a todos mis clientes por igual. Después algunos daban un paso al costado y se alejaban sin saber cuál era el motivo. Solo entendí cuando uno de ellos me dio una explicación. Me tratas igual
que a todos los clientes y se quejó. Al comienzo, porque estaba molesto, no percibí ni entendí el mensaje. Fue después, cuando me calmé, que recordé las palabras del abuelo y las empaté con la reacción de aquel cliente. Y por supuesto, tenía razón. Estaba concentrado en ganar dinero, en vender, y me había despreocupado de lo que en verdad es importante, de la relación con mi cliente, con cada uno de mis clientes en particular. Te preguntarás por qué te estoy contando esta historia. Porque hace unos días, durante una sesión de preguntas en uno de los grupos de Mastermind que dirijo, un cliente literalmente alzó la mano y pidió auxilio. Nos contó que estaba desesperado porque ninguna de las estrategias que había implementado en los últimos meses le había dado resultados y lo peor, sus clientes se alejaban en vez de sumar nuevos. Después de varias preguntas y contrapreguntas y de respuestas y más preguntas y contrapreguntas, y gracias a la participación de otros miembros del grupo, llegamos al origen del problema. Le estaba dando exactamente el mismo tratamiento a todos sus clientes, a los que ya le habían comprado una o varias veces y a los que estaban en el proceso de atraer. Es decir, los prospectos fríos, a los calientes y a los clientes de vieja datas, a todos los trataba igual y todos se sentían incómodos. Este es un error muy, pero muy común en los negocios. Ojo, y no solamente dentro de Internet, sino también fuera de Internet. Y se nos olvida que tratamos con personas, con seres humanos. Y lo importante es la relación de confianza y credibilidad que debemos establecer. No los podemos tratar como si fueran un número, o peor aún, como un cero a la izquierda. La premisa es hacerlos sentir importantes, valorarlos. Cuando esta persona me contó que para ella todos los clientes son iguales, lo único que los diferencia es cuánto me pagan, entendí que allí había un problema serio. Fue entonces cuando recordé las historias del abuelo y se las relaté. Al terminar, aquel cliente estaba apenado porque se dio cuenta de su gran error. Nadie a lo largo de su trayectoria le había enseñado esto. Una de las dificultades para quienes hacemos negocios en este siglo, en el siglo XXI, es que tenemos que lidiar con clientes que pertenecen a varias generaciones. Los baby boomers, la generación X, los millennials y ahora la generación Z o centennials. Cada grupo es completamente distinto y dentro de cada grupo hay sectores que son claramente diferenciables. Y esa es una realidad que no podemos desconocer. En el pasado, hacer negocios consistía en llevar a cabo una transacción económica, el intercambio de un bien o un servicio por dinero. Hoy, mientras, como mencioné, se trata de una relación entre dos seres humanos en los que el producto o servicio y el dinero pasan a un segundo plano. Lo realmente importante es el beneficio, es la transformación que tú le estás ofreciendo al potencial cliente. Para estar en capacidad de darle justamente lo que necesita, debemos aplicar la premisa surgida de la sabiduría de mi abuelo. Los clientes son como gotas de agua, todas las gotas son parecidas, pero nunca hay dos iguales. Te lo repito, los clientes son como gotas de agua, todos son parecidos, pero no hay dos iguales. Más que la personalización de las estrategias, se trata de la personalización de la experiencia. Que el fruto de la relación contigo sea mayor de lo esperado, un valor mayor al precio pagado. Bueno, este es Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com. Si aún no has descargado mi libro digital 8 reglas de los emprendedores exitosos, te recomiendo que lo hagas desde 8reglas.com. Nuevamente el número 8, reglas.com. Y desde allí podrás descargar tu copia 100% gratuita. Y si estás interesado en que yo sea tu mentor de negocios y en que yo te pueda ayudar a despegar, a crecer o a disparar el negocio actual que ya tienes, me encantará que pertenezcas al círculo interno y para ello basta con que vayas a mercadeoglobal.com/círculo. Nuevamente, mercadeoglobal.com/círculo. Y si estás interesado en la grabación del episodio del día de hoy en formato audio, texto o video, basta con que vayas a mercadeoglobal.com
barra 93, en tanto que este es el episodio 93. Chao, chao, nos vemos en una próxima oportunidad.